Muy buenos días, estimados estudiantes. Una segunda clase de nuestro módulo de, biología y ciencias naturales relacionado con la biología y a la vez filosofía, que les decía yo a ustedes que filosofía está dentro de las materias optativas en un nivel de bachillerato, ¿no? Como ustedes pueden ver allí, el tema de esta semana en el área de, biología y ciencias naturales, la relación que tienen ambas materias es la prevención contra los microorganismos, ¿no? Un tema muy importante y muy interesante para poder analizarlo y poder comprender, ¿no? Previo a esto voy a hacer una pequeña lectura, ¿no? Ya que tendré que resumir el tiempo por la otra materia también. Vamos a ver qué son los microorganismos. ¿Se han preguntado ustedes en algún momento qué son los microorganismos? ¿De qué manera pueden beneficiar o crear un mal hábito, afectar nuestra salud? Los microorganismos son aquellos organismos que por su tamaño reducido son imperceptibles a la vista. Los microorganismos, también llamados microbios, son organismos muy pequeños que solo pueden ser vistos con un microscopio. Son esenciales para la vida en la Tierra y se encuentran en diversos ambientes, incluyendo el suelo, el agua y el aire, así como en el cuerpo humano. Algunos microorganismos son beneficiosos, mientras que otros pueden causar enfermedades. Y aquí podemos ver cómo se transmiten los microorganismos. Aquí vemos 4 etapas de transición en el gráfico que ustedes pueden observar allí en sus pantallas. Primero, escape del huésped. Segundo, transporte al nuevo anfitrión. Tercero, entrada al nuevo anfitrión. Y cuarto, salida del nuevo anfitrión. Esta transmisión que nosotros podemos ver aquí puede ser de diferentes maneras. ¿Cómo? Primero, de persona a persona, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver que un medio de transmisión de este microorganismo es de persona a persona. Y vemos aquí 4 maneras de poder transmitir en un microorganismo. Mediante el aire, mediante la saliva, mediante el tacto y mediante la sangre. Un claro ejemplo de transmisión de microorganismos es el aire. Un ejemplo es en el año 2020. Recuerden ustedes cuando hubo lo del virus a nivel mundial, que fue el COVID. Un ejemplo muy claro de, este virus, ¿no? De un medio de transmisión que duró aproximadamente 2 años, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta aquí que este medio de transmisión, recalco yo, nosotros como personas debemos considerar, tener consideración de nosotros mismos y saber que si nos encontramos en un estado de salud que podemos transmitir a otra persona, tener las adecuaciones y las medidas necesarias para evitar esto. Un segundo medio de transmisión de microorganismos son los insectos. Ustedes pueden ver aquí 3 ejemplos: las moscas, las pulgas y los mosquitos. Ya mismo en un video que voy a observar, que voy a hacerles ver, ustedes se van a dar cuenta que estos microorganismos nos afectan a nosotros los seres humanos dependiendo cómo esté nuestro estado de salud, cómo están nuestras defensas, cómo es nuestro metabolismo. ¿Han visto ustedes en el caso, por ejemplo, de los mosquitos, verdad? Que usted con tan solo tener una picadura, usted tiene una ronchita y puede llegar a enroncharse, ¿verdad? Depende mucho. Hay personas que dicen, a mí me picó un mosquito, pero no me hizo nada. Como hay personas que sí se encuentran un poco delicados de salud, ¿verdad? ¿Ya? Continúo y tenemos aquí otro medio de transmisión de microorganismos, que son los objetos, como por ejemplo la ropa de la cama, los juguetes, las toallas, el alambre oxidado, el piso, ¿verdad? La ropa de la cama, ¿de qué manera? Ustedes tienen que saber, ¿no? Quizás por medio de ética, que el lugar en el que nosotros los seres humanos descansamos es un lugar sagrado.
¿verdad? Y es el primer puente, pues, a aquella transmisión. Así que usted tiene que tomar las medidas necesarias para que ese espacio suyo de descanso tiene que ser el más limpio junto al de la alimentación y del aseo. Es muy importante tomar en consideración eso. Las toallas que son personales, el piso en el que nosotros nos encontramos, cabe recalcar que científicamente está comprobado que nosotros cuando estamos descansando y cuando estamos bastante tiempo sin movimiento, nuestras manos, nuestros pies, nuestro rostro y ciertas partes de nuestro cuerpo está apto para absorber ciertos microorganismos y pues dependiendo de lo que nosotros tengamos más cerca, como por ejemplo hay personas que les gusta aplicarse a su rostro facial, a sus partes como manos, cuerpos, ¿no? Diferentes partes del cuerpo, cremas. Entonces la persona tiene que saber que hay ciertas condiciones en las que el cuerpo sí las absorbe, ¿verdad? Y pueden, justamente absorberlas, ¿no? Entonces, por eso es que hay espacios a los que yo sí les recomiendo que tomemos en consideración porque son limpios, ¿ya? Siguiente medio de transmisión, la comida. La comida. La comida es muy importante tomar en consideración que este medio de transmisión debe ser tomado en cuenta. Ya ustedes van a ver en el video que les voy a presentar el porqué y el agua, ¿no? Voy a compartirles en este momento para que puedan observar, ¿ya? Y puedan comprenderme un poquito más. Verde te explicamos qué son los microorganismos, sus características y su clasificación. ¡Empezamos! ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son pequeños seres vivos de cuyo estudio se encarga la microbiología. Son tan pequeños que no se pueden ver por el ojo humano y es necesario un microscopio para visualizarlos y estudiarlos. La estructura de los microorganismos es muy simple y alberga especies beneficiosas, patógenas y otras que varían según las circunstancias. Dentro de los microorganismos existen especies unicelulares y pluricelulares, tanto procariotas como eucariotas. También incluyen seres ultramicroscópicos, solo visibles con microscopios como los electrónicos, como son los virus. Características de los microorganismos. Su alimentación y supervivencia requieren nutrientes como proteínas o carbohidratos. Para su desarrollo necesitan agua, aunque la cantidad varía entre microorganismos. Así, por ejemplo, las bacterias requieren menos agua que los mohos o los hongos. Los microorganismos suelen tener rangos estrechos de temperaturas en los que se desarrollan de forma óptima y varían de unos grupos a otros, pero la gran mayoría se desarrollan entre los 30 y los 50 grados. Las bacterias pueden requerir oxígeno para sobrevivir, su ausencia completa o tolerar el oxígeno. Al igual que con la temperatura, los rangos que toleran de pH suelen ser estrechos. En este sentido diferenciamos microorganismos acidófilos en ambientes ácidos, neutros o alcalófilos en ambientes alcalinos. El tiempo que requieren para su desarrollo y crecimiento depende del tipo de microorganismos y de que las condiciones sean más o menos óptimas. Así diferenciamos microorganismos de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Podemos clasificar los microorganismos en 4 grandes grupos. Bacterias. Se trata de microorganismos unicelulares, es decir, poseen una única célula y un material genético no organizado en el interior de un núcleo. Se reproducen por bipartición y son capaces de donar y recibir material genético mediante transformación, transducción o conjugación. Existen varias formas bacterianas, pudiendo ser redondeadas, cocos en forma de hélice, espirilos o pequeños y curvados, víbridos. Virus. Se trata de formas acelulares que por lo general están formadas por una cápside proteica con o sin envoltura y una molécula de ADN o ARN.
Son microorganismos parásitos obligados, es decir, necesitan infectar una célula para poder reproducirse y sobrevivir. Según la forma de su cápside, pueden ser icosaédricos, es decir, de forma más o menos redondeada, o de forma cilíndrica. También existen virus con estructuras más complejas y que poseen una cabeza y una cola. Los virus pueden matar a la célula a la que infectan o usarla como reservorio, esperando a las condiciones adecuadas para liberarse. Hongos. Se trata de microorganismos eucariotas unicelulares o pluricelulares. Se reproducen por gemación, es decir, el progenitor emite una protuberancia que va creciendo hasta que esté preparada para separarse. También pueden reproducirse mediante esporulación o rotura en fragmentos. Pueden ser levaduras u hongos con hifas. Descubre más sobre el reino de los hongos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Parásitos. Los parásitos son los protozoos, como las amebas y los helmintos y gusanos. Se trata de organismos eucariotas. Se diferencian en que los protozoos son unicelulares y los helmitos y gusanos son pluricelulares. Los parásitos no se suelen clasificar como microorganismos, pero a menudo la microbiología se estudia conjuntamente con la parasitología. Hay otras clasificaciones más complejas de los microorganismos que tienen en cuenta la inmunidad y la peligrosidad que suponen para el organismo. Así, estos son los tipos de microorganismos según este criterio. Microorganismos beneficiosos. Se trata de microorganismos que producen beneficios para el ser humano, ya sea formando parte de la microbiota del ser humano o mediante la producción de productos de interés para los seres humanos como queso, cerveza, antibióticos, yogur o pan. Aunque parezca que los microorganismos son malos, la mayoría de ellos son beneficiosos y se incluyen en este grupo algunas bacterias y hongos, exceptuamos a los virus. La microbiota del ser humano es fundamental para la supervivencia y el bienestar del organismo. Así, desempeñan funciones como la protección frente a las infecciones o la contribución a los procesos de digestión. Y por otro lado tenemos los microorganismos patógenos. Incluimos en este grupo aquellos microorganismos que son capaces de producir enfermedades en sus huéspedes, y pueden ser tanto virus como bacterias u hongos. Su mecanismo consiste en infectar a las células, reproducirse en ellas y matarlas, o bien dañarlas y producir enfermedades. Las bacterias además son capaces de producir toxinas que provocan daños. Se combaten con los antimicrobianos, que pueden ser antibióticos para bacterias, antivíricos para virus y antifúngicos o antimicóticos para los hongos. El grado de patogenidad de un microorganismo depende del estado. Ya, justamente en esta parte, justamente va a mencionar el video que el grado de capacidad de los microorganismos depende mucho de nuestro metabolismo. Para que ustedes me comprendan mejor, quiero que observen la pantalla. El ejemplo, esta es una célula, ¿verdad? Lo que ustedes ven como un círculo es una célula. Y lo que ustedes ven como puntitos aquí alrededor e incluso por dentro son los microorganismos o microbios. ¿De qué manera funciona esto, por ejemplo, en nuestro cuerpo? A su cuerpo ingresa un microorganismo y este microorganismo busca una célula huésped para alojarse, o sea, un hito ingresa aquí. Depende mucho de nuestro metabolismo, ya, de cómo esté nuestro estado de salud, para que ese microorganismo que ingresó aquí se reproduzca o se mantenga un solo microorganismo huésped allí. ¿Verdad? Es por eso que es bueno saber que debemos hacernos chequeos médicos constantes, alimentarnos bien, cuidar nuestra salud, ¿verdad? Este ejemplo que está aquí, este microorganismo se reprodució rápidamente y si ustedes pueden ver, ya no vive solo dentro de la célula, también está fuera de la célula y esto incluso puede afectar, como vive fuera de la célula, afecta a la sangre. Y es allí donde ustedes pueden darse cuenta cuando existe una enfermedad o está queriendo haber una enfermedad que afecta también a la sangre, no solo a un organismo, a un órgano, una parte del cuerpo, sino a mucho más, ¿verdad? Quiero que sea comprendible esta parte. Continúo. Mientras ubico la diapositiva, quiero mencionarles, si cabe recalcar, que en la diapositiva hay unas palabritas
que tienen una rayita abajo. Esas palabras ustedes pueden tomar apuntes y ustedes las pueden poner en su vocabulario, ¿ya? Acuérdense que la investigación del vocabulario no es que usted va a ir a investigar qué significa esa palabra y va a copiarla ahí todita, ¿verdad? No, acuérdense que cuando usted la investigue, usted va a leer y usted va a escribir el significado de lo que usted entiende. Continúo y dice aquí características de los microorganismos. De pronto, alguna persona que esté allí presente y desee compartir la lectura, desee hacer la lectura. ¿No? Una preguntita. ¿Pueden ustedes observar la diapositiva? Porque estoy teniendo una dificultad. No la pueden observar, déjenme ver. Ya, ahí pueden verla. Ahí sí, Miss. Ya, alguien que pueda pues participar y desea hacer la lectura. ¿Ya? Características de los microorganismos. Comienzo explicando una por una, como ustedes pudieron ver en el video. Primer característica, su tamaño es tan reducido que son imperceptibles a simple vista. Como decíamos desde el principio, no podemos verlos con facilidad, pero sí podemos verlos mediante un microscopio. Es por eso que cuando usted se siente mal o pues sabe usted que algo le está sucediendo, usted asiste al doctor y el doctor, como internamente no lo puede ver, pero él sabe cuáles son sus síntomas, le envía a usted a hacer un examen, ¿verdad? En el examen le toman una muestra de su sangre, ¿verdad? Y proceden a hacer un examen, pues obviamente la química farmacéutica para poder determinar qué es lo que usted tiene, ¿verdad? Siguiente, sus reacciones metabólicas son muy veloces, es lo que veíamos en antes, la imagen que les mostraba del video de que ese microorganismo, ese microbio, puede reproducirse, puede generar muchas falencias dentro de su sistema, dependiendo su metabolismo. La relación que mantiene con el medio es intensa, necesitan agua para metabolizar, desarrollan mecanismos de dispersión y de resistencia. Voy a recalcar esta parte de aquí, o voy a hacer énfasis, como decía a los estudiantes, en las clases anteriores que no es bueno automedicarse. Y no, pues no es malo decirlo a tiempo y en consideración a cada uno de nosotros que nos encontramos aquí, de que no es bueno automedicarse, ya que ustedes pudieron haber escuchado en algún momento de sus vidas que hay ciertas enfermedades o a lo mejor en algún examen a alguna persona, el médico le dijo que ese microorganismo, esa bacteria, no se la puede eliminar y tienen que hacerle un sinnúmero de exámenes hasta que pueda salir. Es decir, que ese microorganismo, esa bacteria, ese virus, está siendo resistente, ¿ya? Debido a la automedicación, porque hay medicamentos que no aportan, sino que influyen a que pueda mantenerse en el lugar en el que están, ese microorganismo. ¿Ya? Tienen la capacidad de alterar el medio en el que se encuentran, se reproducen a una gran velocidad, su actividad es indispensable para la vida en el planeta. Es decir, que hay microorganismos que dan beneficio, pero también hay microorganismos o sea, que perjudican a ciertos medios, ¿no? Forman parte de los ciclos biogeoquímicos que se llevan delante de la naturaleza, vamos a ver más adelante, y son muy livianos por lo que se transportan en el aire. Otras características generales que ustedes pueden ver allí de los microorganismos, ¿no? Similares a las que ustedes ya vimos anteriormente, pero voy a recalcar las últimas que dicen aquí. Un solo microorganismo puede ocasionar una o varias enfermedades, pueden transmitirse por diferentes vías. Ustedes ya conocen, ¿no? Como les decían antes, cuáles son las vías por las que pueden transmitirse, ¿no?
Y los tipos de microorganismos, ¿cuáles son los tipos de microorganismos? ¿No? Vemos allí, dentro de la naturaleza se pueden identificar diversos tipos de microorganismos, como son algas cianofíceas, virus, hongos, protistas, arqueas y bacterias, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿cuáles son las algas cianofíceas? Son bacterias de gran tamaño y se caracterizan por hacer fotosíntesis de manera muy similar a las plantas, es decir, oxigénica porque desprenden oxígeno. Les voy a dar un ejemplo claro. En los alimentos, ¿les ha pasado a ustedes que a lo mejor la papa, ustedes compraron papa, ¿verdad? Pero nosotros vimos que por fuera ese alimento está sano, no tiene nada, pero oh sorpresa, al momento que usted, por ejemplo, decidió ya abrirla para poder usarla, usted se dio cuenta que esa papa por dentro está dañada, ¿verdad? Esa papa está dañada. Resulta que esa papa ya contenía un microorganismo interno que estaba dañando ese alimento. Y no solo eso, hay otros alimentos en los que ustedes pueden ver, como nosotros decimos, un gusanito, ¿verdad? Que ya estaba en ese alimento. Eso es un microorganismo, ¿no? Los virus son los microbios más básicos y solamente se los puede percibir con microscopios electrónicos. Son agentes infecciosos que para replicarse deben infectar a otros organismos que los inoculan su contenido genético. Solo pueden reproducirse en una célula huésped. Ya, esto es lo que ustedes vieron también en la imagen. Lo que les decía que era un círculo pequeño, que es la célula, me dice aquí que los virus solo pueden reproducirse en una célula huésped. Es decir, si, por ejemplo, cuando usted tiene una bacteria, la bacteria muchas veces entra directamente a la sangre, a un órgano y no a una célula, ¿verdad? Pero en cambio, los virus no pueden entrar primero a la sangre o primero a un órgano, sino que primero entra a una célula, ¿verdad? Los hongos. Muchos de los organismos que integran el reino fungi son microscópicos. La semana pasada hablábamos acerca de lo que los hongos forman parte del reino fungi, ¿verdad? Un ejemplo claro de esto es la levadura, ¿ya? Protistas son microbios unicelulares eucariotas de gran volumen. Por lo general, se desarrollan en ambientes acuáticos de agua dulce o salada, o en lugares muy húmedos, aunque algunas variedades desarrollan vida parasitaria. Por lo general, estos organismos depredan a otros microorganismos a la hora de alimentarse. Un ejemplo de donde usted puede adquirir un parásito, ¿verdad? Ya de manera unicelular, es decir, ¿en qué ambiente? Son las piscinas. Son las piscinas, son las aguas estancadas, porque estas aguas no corren y se mantienen, ¿verdad? Estas aguas se mantienen, entonces al momento de estar en un lugar húmedo, de mantenerse en un mismo ambiente, ya esto provoca vida parasitaria. Y es por eso que en ciertas ocasiones las personas suelen enfermarse al momento de estar en estos lugares porque lo consumen, ¿no? Porque aquí dice, ¿no? Estos organismos deprenden a otros microorganismos al momento de alimentarse. Arqueas y bacterias. Son dos tipos de organismos procariotas unicelulares y se trata de los microbios más simples. Conforman el grupo de microbios con mayor presencia en la Tierra. Se alimentan del hábitat en el que se encuentran y su reproducción es a partir de la división de su material genético. Esto lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo claro de esto es la flora intestinal, que es la que está, pues, ¿no? En nuestro cuerpo, por donde pasan los alimentos, ¿verdad? Y donde aquellos alimentos, pues que sí aportan beneficio a nuestro cuerpo, a nuestro estado de salud, hace que se digiera y se esparza, pero aquello que no tolera, que considera que no es bueno para nuestro cuerpo, lo desecha, ¿verdad? Eso está conformado por bacterias. Y no quiere decir que todas son malas, porque hay algunas que más bien también nos protegen, ¿no? Vamos a ver también eso más adelante. Aquí tenemos un gráfico de bacterias, hongos, virus y ácaros. Y bueno, aquí vemos que existen microorganismos perjudiciales, pero también beneficiosos para nuestra salud. Se preguntará, como le decían antes usted, ¿y por qué son perjudiciales y por qué son beneficiosos?
Voy a compartirles nuevamente aquí, ya, si ustedes se dan cuenta, como les decían antes, nosotros tendríamos para hablar mucho acerca de aquello, pero por cuestión de tiempo es resumido, ¿no? Entonces les voy a compartir aquí, presten mucha atención porque en este video les va a dar el ejemplo que yo le digo de los alimentos, ¿no? Y de nuestra salud. Ya vamos a observar. Los microorganismos pueden ser beneficiosos para el ser humano o perjudiciales. Vamos a verlos con detalle. La flora intestinal es el conjunto de microorganismos, de bacterias que viven en nuestro intestino. Las bacterias de nuestra flora intestinal son muy beneficiosas para nuestro organismo, ya que realizan funciones esenciales para nuestra salud y nuestro bienestar. Algunas de esas funciones son: actúan como defensa del organismo para no contraer enfermedades, permiten un funcionamiento correcto de nuestro sistema digestivo, colabora con la producción de vitaminas B y K, facilita una correcta absorción de los minerales como el calcio, el hierro y el magnesio. Verán qué importante. Son bacterias que viven en nuestro intestino y que nos favorecen. Y muchos microorganismos son beneficiosos y los utilizamos para el beneficio de nuestra salud y de nuestra vida. Por ejemplo, en la industria farmacéutica con microorganismos beneficiosos se realizan antibióticos y vacunas. En la parte de energía tenemos los biocombustibles, que son combustibles de origen biológico que contaminan mucho menos que las naftas. Y en la industria alimenticia tenemos todo lo que tiene que ver con la panificación a través de la levadura, que es un hongo, o las bacterias que permiten que los lácteos fermenten y poder realizar tanto quesos como yogures. Miren qué importante. Las levaduras son hongos que se utilizan para realizar pan, facturas. También tenemos hongos en el queso Roquefort, pero son hongos beneficiosos, no se asusten. Y los yogures y la leche necesitan de bacterias para fermentar. Así como tenemos microorganismos beneficiosos que nos permiten vivir mejor, también están los perjudiciales, los que nos producen distintas enfermedades. Y yo aquí les puse algunas de esas enfermedades como el cólera, el Chagas, el pie de atleta, la salmonela, la Escherichia coli, es decir, y muchos otros a veces nos producen diarreas, vómitos, producto de esos microorganismos. En muchos casos no nos tenemos que asustar, sino que tenemos que cuidarnos y tomar las medidas preventivas necesarias. Por ejemplo, para la salmonela es muy importante que el huevo esté cocido, porque uno no sabe qué huevo puede estar infectado y cuál no. Y lavar muy bien las verduras, tanto para la Escherichia coli o como para la salmonela. Tanto lavar muy bien las verduras como cocinar muy bien la carne. Las carnes crudas, la verdura mal lavada, el huevo crudo, son los que nos pueden traer algún tipo de enfermedad. También es una medida de prevención mirar la fecha de vencimiento de los productos. Tómate un ratito cuando vas a hacer las compras al supermercado para mirarla, porque a partir de la fecha de vencimiento es cuando esos productos empiezan a descomponerse y van a aparecer bacterias que te van a hacer daño. No solo la fecha de vencimiento, porque a veces en los lácteos especialmente la fecha de vencimiento está bien, pero si perdió la cadena de frío, también se van a descomponer. Recordá que no más de 1 hora pueden estar fuera de la heladera. Entonces, si vas a hacer una compra, sabe que lo último que tenés que agarrar en el supermercado son los lácteos, todo aquello que necesite heladera y frío para no cortar esa cadena. Una mandarina así de rica o un tomatito. Este ejemplo de aquí es un ejemplo claro de cómo usted puede darse cuenta de manera externa, por ejemplo, en la comida, en los alimentos, ya hay un microorganismo. Por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido en refrigeración y está varios días o no lo usamos o lo dejamos al ambiente, pero ya tiene bastante tiempo,
y comienza a estar la fruta así, o a veces muchas ocasiones sin darse cuenta usted lo compró y ya estaba así. Es un ejemplo claro de cómo allí existen microorganismos. Un poquito especial. Mm. Esa naranja y ese tomate se veían muy feos. Cuando vos veas que tiene esa pelusa blanca, eso es moho, es un hongo que va descomponiendo a ese producto. Y cuando está así ya no lo podemos ingerir porque nos puede hacer daño. Espero que te hayan servido estos consejos. Ya, entonces allí nosotros vimos, ¿verdad?, que existen microorganismos perjudiciales y beneficiosos, ¿verdad? Por ejemplo, los microorganismos perjudiciales, dice aquí, son microorganismos que resultan perjudiciales para la salud de las personas. Atacan a las células vitales, pueden causar enfermedades que nos pueden llevar a la muerte, ¿verdad? Por ejemplo, unos ejemplos de estos son las bacterias que pertenecen al reino Monera, ya vimos la semana pasada acerca de los reinos, ¿verdad? Dividido en dos dominios, bacteria y arquea. Liberan toxinas, pueden sobrevivir dentro o fuera de una célula, es lo que les decían antes, ¿se acuerdan? En el ejemplo gráfico, les decía que las bacterias pueden vivir dentro o fuera de una célula, ¿verdad? Ahí había también bacterias fuera de la célula, ¿ya? Además son unicelulares, carecen de membrana celular que delimita el núcleo, ¿verdad? Y algunas pueden ser beneficiosas para la salud o neutrales. Por ejemplo, las bacterias que se encuentran en nuestra flora intestinal son beneficiosas para nuestra salud o neutrales. Siguiente ejemplo, los virus. Los virus son microbios que tienen forma espiralada. En el video principal del primer video, vieron ustedes que los virus tienen forma. Ahí les decía las formas, ¿verdad? Y que solo pueden reproducirse dentro de una célula huésped. Acuérdense, ¿no? Estos agentes infecciosos cuentan con un único tipo de ácido nucleico y son siempre patógenos. Los virus nunca pueden ser eliminados con antibióticos y solamente se pueden atacar sus síntomas, ¿verdad? Es decir, que si nosotros nos encontramos con un estado de alguna sospecha de algún virus, no basta solo con tomar antibióticos. Esto debe llevar un riguroso tratamiento, ¿verdad? Porque al momento con antibióticos usted solo puede calmar los síntomas, pero no eliminarlo, ¿no? Los hongos. Estos microbios pueden generar enfermedades infecciosas y se desarrollan en el exterior del cuerpo. Un claro ejemplo de esto puede ser hongos en la piel, en diferentes partes del cuerpo e inclusive en las uñas, ¿verdad? Que es algo que suele suceder. Microorganismos beneficiosos. Les recuerdo aquí que los microorganismos beneficiosos no solamente son beneficiosos para nosotros los seres humanos en el cuerpo, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo, aquí tenemos, dentro de los microorganismos también existen variedades que son beneficiosos para la vida, ¿verdad? El medio ambiente y la salud del ser humano. Algunos ejemplos de estos son la industria alimenticia para conservar los alimentos. ¿Ya? Pero no quiere decir que porque este microorganismo conserva ese alimento, significa que todos los alimentos también sean buenos, ¿verdad? Para nosotros. Por ejemplo, los microbios juegan un rol fundamental en la producción de ciertos productos. El yogur, el queso o la cerveza, y son el resultado de alimentos fermentados, gracias al accionar de los microbios. Muchos de los microorganismos que habitan allá. Ok, siguiente, la agricultura. Muchos de los microorganismos que habitan en el suelo facilitan la producción agrícola, ya sea porque actúan como plaguicidas o porque ayudan al crecimiento de las plantas. Siguiente, al cuerpo humano, a nosotros. Algunos de ellos nos ayudan en la digestión y actúan como defensa de otros organismos. Es lo que les decía a ustedes de la flora intestinal, ¿no? Y por último, la basura, ya que por medio de ciertos procesos biológicos ya limpian residuos. Siguiente, ustedes pueden ver allí de manera gráfica
la diferencia entre ellos, los buenos, malos y sumamente peligrosos, ¿verdad? Un virus y un microorganismo que es un virus que fue peligroso porque aparentemente lo es, pero ya no tan letal como antes era el COVID, ¿verdad? Ya, un microorganismo bueno lo utilizamos para elaborar alimentos, medicamentos y nos ayuda en la flora intestinal, pero no causa aún la muerte ni una enfermedad. Microorganismo malo es el que daña los alimentos, huelen mal y provoca que estemos enfermos, ¿verdad? Y el peligroso es el que nos puede llevar a la muerte. Continuamos y aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo con gráfico, lo que les decía.